Les presentamos a... Eduardo Felicia, presidente de ADEA. Entonces, buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Bien, muy bien. Muy bien, gracias por Ahora sí. atendernos. Un día medio complicado, pero bueno, ¿estás en casa? ¿Ya estás en casa? Sí, el agradecido soy yo y sí, hoy tuve una mañana intensa, pero me vine a casa para hacer algunas otras cosas, así que ya estoy en mi domicilio. Sí. Bueno, contanos un poco, entrando en temas específicos de la actividad, ADEA 2025, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué balance puedes hacer de este año que ya estamos en el último trimestre, pero bueno, actividades ha habido y muchas? Sí, actividades hemos tenido muchas, han sido muy intensas. Hemos participado, tanto yo como algunos otros integrantes de la mesa ejecutiva, el director ejecutivo, que es Daniel Salazar, y yo, en eventos en todo el país. Ha sido muy intensa la actividad vinculada a las APAs del interior, a las APAs de Buenos Aires, a FAPASA, y junto al Comité Ejecutivo también hemos trabajado intensamente en el propio Comité Ejecutivo y en vinculación también con Superintendencia de Seguros. Nosotros, por suerte, tenemos y hablo de todo el Comité Ejecutivo y en lo personal, una gran relación con el superintendente, el doctor Guillermo Plate, y el resto de su equipo, y encontramos en ellos la posibilidad de conversar, de enterarnos de sus proyectos, de cambiar ideas, lo que es muy positivo. Y no menos importante es también la vinculación con el resto del equipo económico del gobierno, con el que hemos también interactuado, y con la tranquilidad de que todo el equipo económico, además del superintendente, tienen una mirada muy positiva sobre la actividad aseguradora, sabiendo ellos que no solo protegemos vidas y patrimonio, sino que como inversores institucionales tenemos un papel importante en la economía en general y en la crediticia especial de las entidades financieras. Así que muy satisfecho, yo estoy muy satisfecho de lo que he hecho en forma individual, de ADEA, que hemos podido conducir con un grupo de personas con mucha participación y mucha presencia en todos lados, y sí me ha llamado la atención la actividad de los productores. Los productores de seguros son un jugador muy importante en la actividad y ellos están con mucho interés de formarse, capacitarse, participar, así que a mí me entusiasma mucho la actividad aseguradora y creo que es una actividad que tiene un nivel bueno en relación al resto de las actividades económicas argentinas, ¿no? Oye, como bien dijiste, bueno, nosotros tuvimos acá en el programa a Daniel Salazar, director ejecutivo de ADEA, y también estuvo un expresidente, como lo es, y de alguna manera uno lo puede considerar como tal, Aldo Álvarez. La preocupación del tema judicial es altísimo. ¿Vos cómo lo ves desde tu óptica? Vos sabés que me he encargado personalmente en los distintos eventos en los que he participado de explicar de la manera más simple posible lo que yo entiendo que es una paradoja judicial, porque el sector asegurador se ve atacado por un grupo importante de jueces de primera instancia, de segunda instancia y cortes provinciales, con excepciones, por supuesto, y este grupo de jueces desconocen los alcances de las leyes, no las cumplen, desconocen el alcance de los contratos, no los hacen cumplir, y desconocen los precedentes de la Corte Suprema. Es decir, tenemos un sistema legal que le da soporte legislativo a la actividad aseguradora y una Corte Suprema que lo valida. Pero, increíblemente, y por eso yo lo llamo la paradoja judicial,
increíblemente, hay una buena cantidad de tribunales superiores de provincia y de jueces de primera instancia y de cámara que vaya a saber uno por qué no respetan, como digo, ni la ley, ni los contratos, ni los precedentes de la Corte Suprema. Eso produce, por un lado, inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica en todos lados y en nuestra materia increíblemente produce un daño fenomenal, y además por errores de interpretación y errores aritméticos, contables, jurídicos, financieros, etcétera, llevan a algunas indemnizaciones judiciales a valores que están fuera de la realidad, absolutamente fuera de la realidad, por ajustes incomprensibles y que no respetan ni la realidad ni los parámetros de la Corte. Por eso hay una tarea pendiente por hacer, muy compleja, extremadamente compleja, porque a los jueces no se les puede indicar qué hacer y cómo fallar, pero lo raro, lo disvalioso, es que siendo la Corte la última intérprete de la Constitución de las leyes, los jueces inferiores no sigan sus mandatos. Y yo te aseguro que la Corte Suprema falla conforme a la ley y a los contratos, no en beneficio de alguien en particular, sino protegiendo al sistema. Y si se protege al sistema, se protege a los argentinos y a la patria. Es un error pensar, como lo hacen muchos jueces, de que una indemnización muy alta en un caso especial va a resolver el problema y va a hacer justicia. No, eso es llamarle equidad o llamarle de otra forma, pero no es avalar un sistema que es útil para la República Argentina. Sí, así lo veo. Muy bien. Eduardo, siempre que se habla del mismo tema, judicialidad y demás, más allá de lo que se pueda esperar, el cambio que tiene que suceder, digamos, desde el Poder Judicial y demás, desde la justicia, vamos a decirlo, siempre pregunto, digo, ¿qué es lo que puertas adentro puede hacer el mercado asegurador en pos de poder mitigar de alguna manera o prevenir judicialidad, digo, ya sea desde suscripción, desde herramientas de análisis de datos, no sé, antifraude, tecnología? ¿De qué manera se puede, digamos, intentar achicar, digamos, esos márgenes de judicialidad que, digo, a una compañía con capitales extranjeros por ahí con otra espalda no le pega tan fuerte? A compañías locales puede significar, digamos, el final de una compañía. Vos lo anticipaste bien y tiraste un par de tips que son los que está utilizando el mercado. De paso te digo que estos números distorsionan los balances de empresas locales e internacionales en igual medida, ¿no? Uh-huh. Pero los tips que vos tiraste son los que hay que trabajar. Hay que trabajar en suscripción, hay que trabajar en buenas prácticas aseguradoras. Las buenas prácticas aseguradoras en esta materia están referidas a anticiparse a los problemas, a hacer una gestión de siniestros rápida, eficiente, pagar bien, pagar rápido. Esa gestión, también vinculada al antifraude, ¿no? Pero especialmente la gestión de siniestros, en cuanto a un análisis rápido, eficiente y un pago rápido, al problema lo atenúa. No lo resuelve, claro, porque los problemas de real magnitud son aquellos de difícil solución inmediata. Es decir, nos referimos a los casos de grandes invalideces o fallecidos, en donde la solución rápida del problema está un poco alejada de la realidad. Puede darse en algunos casos, pero no es tan sencillo resolver un problema, y especialmente con las grandes incapacidades, que se necesitan pericias y determinaciones y hasta la propia evolución de la víctima. Ahí se hace un poco difícil. Y es en esos casos en donde tenemos la problemática más acuciante. El mercado asegurador está trabajando en su gran mayoría con una respuesta bastante rápida a la problemática siniestral, y eso lo demuestra el nivel de litigiosidad, que las compañías que hacen un trabajo eficiente, la litigiosidad es baja en relación a los siniestros. Lo que sucede es que con algunos pocos casos son de tal intensidad económica esos casos que te provocan la distorsión. Una compañía
que viene haciendo las cosas muy bien, con buenas prácticas aseguradoras, atendiendo asegurados, terceros, dando soluciones, pagando bien, se puede enfrentar con algunos casos y esos casos distorsionan el tema. Y te voy a dar un par de ejemplos que son muy gráficos. El par de ejemplos que te doy son de siniestros de alguna importancia, de relativa importancia, 1 o 2 personas fallecidas, 3 personas fallecidas, un asunto que de acuerdo a los cálculos aritméticos y de matemática financiera, conforme las fórmulas, como lo dice el Código Civil, oscilan en, pensemos, unos 200 o 250 millones de pesos, por errores de cálculo, yo le llamo error, no otra cosa, error de cálculo y error de visión, error jurídico, aritmético, se han transformado en juicios que tienen un costo de 5 y 6 mil millones de pesos, que además exceden la suma asegurada por 20 o 30 veces. Y no obstante eso, como el juez no respeta, ni hace bien el cálculo, ni respeta los mandamientos del Código Civil, y no respeta tampoco las sumas aseguradas, esos importes terminan siendo de responsabilidad de las compañías de seguros, que no lo han podido prever, porque la prima que han cobrado es con un límite indemnizatorio muchísimo más bajo. Entonces se provoca tal distorsión en unos pocos casos, que realmente complican hasta el futuro y el cálculo de tarifas adecuadas. Porque el cálculo de tarifas adecuadas hecho por actuarios se basa en los precedentes, en los contratos firmados y en las sumas aseguradas máximas, no en el arbitrio de algunos magistrados, algunos, no todos, que se exceden en sus funciones y dictan sentencias con montos disparatados. Ese monto disparatado es un problema. Por eso, si bien es cierto que las compañías trabajan en estas pautas que vos mencionabas y que yo te replico, a veces no es suficiente para ni siquiera atenuar el problema. Resolverlo es difícil, atenuarlo es complejo. Entonces las compañías han tomado la decisión de pagar rápido y bien, pero les aseguro que no resulta suficiente. Deberíamos tener un cambio, y el cambio se da no por forzar, sino por explicar y por capacitar. Yo creo que no es un tema ni siquiera de mala fe o de corrupción del Poder Judicial. No, es un problema de desconocimiento. Entonces, el desconocimiento de los magistrados hace que los cálculos se hagan mal y hace que no se apliquen las reglas y pautas que regulan la actividad aseguradora. Es realmente una pena, porque tenemos hoy una Corte Suprema que conoce el tema en profundidad, y por conocerlo aplica bien las normas en defensa, como les digo, del mercado asegurador, que es en defensa de los argentinos y de todo el país. Bueno, me quiero ir un poco de ADEA, me quiero ir al norte y te quiero preguntar cómo está el norte en este primer trimestre, o en el último trimestre, o el primer semestre del año, si querés, en el ejercicio. Sí, ¿Cómo ves en los próximos 5 años el norte, puntualmente? ¿Cuál es la óptica que queda para una compañía del interior que, bueno, que tiene una historia muy grande? Nuestra historia es larga, ya tenemos casi 88 años, y estamos, me atrevo a decir, en nuestro mejor momento. Es el mejor momento porque a los valores tradicionales y a nuestro espíritu inicial le hemos incorporado desarrollo, productos, capacitación, capacidad financiera, económico-financiera. Por eso tenemos una calificación AA+, sobrada. Y en los últimos años, con la constitución de una empresa tecnológica, de la que es socia el norte, y que se llama SICU, que es una empresa que por ahora le da soporte tecnológico solo al norte, ya veremos el día de mañana qué hacemos, pero hemos dado un camino de digitalización, tecnología, desarrollo y progreso de una magnitud increíble. Estamos hoy compitiendo en sistemas
en core, en páginas y aplicaciones y demás, al mejor nivel en toda la República. Y cuando digo ello, digo compitiendo con las 5, 6, 7 más grandes, al mismo nivel. Y es por eso que estamos siendo hoy vistas como una empresa, si bien que es mediana grande y del interior, estamos en casi todo el país, salvo al sur del Bolsón o por aquella zona que no llegamos, pero el resto del país estamos en todos lados, y con una proyección enorme y sobre todo con resultados excelentes. Nuestros resultados son muy buenos. Desde hace ya mucho tiempo estamos con una situación económico-financiera muy sólida. Hemos podido superar algunos problemas que tuvo el mercado hace un par de años, mucho antes que el resto, porque aplicamos técnica aseguradora. Trabajamos en costos y trabajamos en tarifas. Y entonces, esta capacitación, vinculada también al ingreso a la compañía de personas importantes, a la cuarta generación también familiar, le ha dado un impulso tremendo, y nuestro panorama hacia el futuro es realmente alentador. Y como te digo, estamos en un momento que yo, que tengo ya 40 y pico de años en la compañía, digo que es el mejor de toda la historia. Muy bien. Para cerrar la nota, que nos queda muy poco tiempo, una sola pregunta, pero política, te quiero ver, y no tenés mucho tiempo para responderla tampoco, que es, ¿cómo ves el país después del 26 de octubre? Soy optimista por naturaleza, y no obstante las dificultades del país, las dificultades políticas, económicas, creo que una buena mayoría de la Argentina, y apunto a una mayoría cercana al 55% de la población, quiere un país de progreso, quiere un país de actividad económica, quiere un país en donde la ética y la moral tengan valor. Creo que esta gente, la integro, quiere un país en donde los valores que han hecho grande a la Argentina puedan replicarse. Y entonces, no obstante las dificultades que estamos viviendo hasta el día de hoy es un día hasta complicado en lo financiero, apuesto a que nuestras autoridades trabajen en equipo, como lo hacemos en la actividad aseguradora, abriendo los brazos y el gobierno a fuerzas similares en ideas y en conceptos, y entonces, con el apoyo de una buena parte de la población, darnos los argentinos ese país que nos merecemos, porque creo que la gran mayoría de la Argentina quiere trabajar, estudiar y vivir en paz. Y entonces, como apuesto a ese argentino de trabajo y de estudio, y creo en ese argentino, la Argentina, que es una bendición como país por los recursos que nos ha dado la naturaleza, deberíamos tener un país mejor, que es nada más ni menos que un país normal y en paz. Sigo siendo optimista. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por tu participación en Prensa Aseguradora. Esperemos contarte personalmente en la próxima convocatoria. Va a ser un gusto, y el agradecido soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes.